Hay un río saliendo de la casa de mi padre. Me invita a sumergirme hasta entregarme, pues él tiene todo el control. Bueno, entramos a nuestro segundo día post sobredosis y hoy vamos a seguir hablando de la sabiduría y la revelación y lo que hemos llamado hoy el principio es el principio. Bienvenidos. Bueno, estamos hablando del espíritu de revelación o de sabiduría, que es el mismo Espíritu Santo trayendo esa revelación y ese apocalipsis, ¿se acuerdan? Como ese cambio que se está dando en esta temporada para nosotros. Y hoy entonces, pudiendo profundizar un poquito más en este concepto y en este principio de revelación y de sabiduría, bueno, hay que tener en cuenta nuevamente que los dones del Espíritu Santo o esos regalos son algo que se entrega de manera gratuita y por gracia. Y también se entiende como una gracia en la cual podemos operar, en la cual nos podemos mover a través del Espíritu Santo. O sea que hay momentos en los que el Espíritu Santo trae esas cosas puntuales para nosotros, como la profecía, como los dones de sanidades, de lenguas. Todas estas cosas son evidentemente entregadas, traídas a nosotros por el Espíritu de Dios y que nos trae obviamente esa revelación y esa capacidad de entender por encima de lo que nosotros consideramos normal. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado muchas veces que estoy en un momento de alguna situación X, no tengo como un ejemplo específico, pero que de repente de tu boca salen unas palabras de sabiduría que uno dice, uy, me admiro yo mismo de eso que acaba de salir. O hay una revelación que tú sabes que de pronto no podrías tener de una manera normal. Ahí está el Espíritu Santo. Y durante todo este fin de semana que vivimos con sobredosis, creo que hay una realidad y es que muchas cosas de las que se dijeron deberíamos repasarlas, volverlas a estudiar de todo eso que se dijo, pero además llamar a ese regalo, esa gracia para poder entender con ese espíritu de sabiduría lo que Dios quiere depositar y derramar sobre nosotros, porque es una temporada muy importante para nosotros para poder entender con claridad lo que Dios quiere que hagamos y hacia dónde nos tenemos que mover. El principio es el principio y ese tema creo que es algo que mucho énfasis hacemos en la iglesia, la casa, el pastor Gabriel, el pastor Edgardo y creo que es una palabra que para nosotros no es tan extraña el principio está en el principio y está en la primera mención, bueno, todas estas cosas que podemos entender, pero aquí hay un valor agregado para este tema y es el momento donde Dios trae esa revelación sobre nosotros y el Salmo, mira que aquí hay algo muy interesante porque en el Salmo 10, en el Salmo 111, 10 está este versículo, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Y aquí yo creo que hay algo que David hacía mucho énfasis en su familia porque en Proverbios 9:10 vuelve y aparece, del Salmo 111 podríamos de pronto pensar que también fue escrito por Salomón, pero pues digamos que en medio de, si hay un énfasis tan grande es porque había algo que no solamente estaba en su corazón de sabiduría, de esa sabiduría que Dios le dio a él como un regalo, para que él pudiera entender. Acuérdense cuando está en ese momento Salomón diciendo, bueno, ¿qué es lo frente al Señor? Y el Señor está diciéndole, bueno, ¿qué es lo que quieres? Y el Señor, y él le pide ese regalo. Él, una persona sabia, entendiendo estas cosas que son regalos de parte del Señor para nosotros. Pero en Proverbios 9:10 también dice, y esa es la base y es casi que un himno y un lema para nosotros en nuestro camino cristiano, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del santo es inteligencia. Mira eso. Y el conocimiento o la revelación.
Ay, Dios mío, qué bueno, qué buen punto ahí. El principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del santo es la inteligencia. La revelación del santo es inteligencia. Hay dos cosas que entonces vienen como regalo y perdón que me salga aquí un momentico, vamos a hacer un paréntesis, pero cuando nosotros vemos ese fruto del Espíritu Santo saliendo de nosotros, ese resultado, a veces nos quedamos con unos, pero dejamos el dominio propio por un lado, ¿no? Y el dominio propio es sí que, mejor dicho, ese es una de las cosas que más nosotros deberíamos entender, que así como los otros, gozo, amor, paz, benignidad, mansedumbre, todas estas cosas, así también el dominio propio es un regalo del Espíritu Santo para nosotros. Entre más nosotros nos sumergimos en la presencia de Dios, entre más buscamos que el Espíritu Santo opere con sus carismas y sus dones y sus regalos en nosotros, entonces más capacidad o mayor fruto en dominio propio tendríamos. Si tú estás luchando con el dominio propio en tu vida, en áreas de tu vida, ya sea con adicciones, con pornografía, con diferentes hábitos, con tu ira, con tus reacciones, con todo esto, entonces deberías entonces ir a comprender que eso es un fruto del trabajo del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo en ti, que se da como resultado del Espíritu Santo y no es algo que tú logras desarrollar porque eres una persona demasiado capaz de dominarte y de dominar tus impulsos, ¿no? En realidad ninguno de nosotros sería capaz ni es capaz de controlar esas cosas si no es por un fruto que sea del Espíritu Santo. Entonces, asimismo la sabiduría asimismo la sabiduría tiene un punto de partida de parte del Espíritu Santo, un regalo que el Espíritu Santo nos da a nosotros. Entonces, para decirte, devolverme ya cerrando el paréntesis, devolverme a lo que quiero dejar sembrado en tu corazón hoy es el principio o donde todo comienza para ti en este punto en el que estamos hablando, de entender y de poder ver cómo se manifiesta la gloria del Señor que está llegando sobre nosotros y poder tener esos ojos abiertos, esa revelación, esa sabiduría que viene del cielo, entonces deberíamos ir a entender que el principio de esto, en donde todo comienza, el punto de partida de esta carrera es el temor del Señor. El temor del Señor sí que es esencial para nosotros, temerlo a Él, pero no temerlo con el miedo de una persona o de un ser que es amenazante y que quién sabe qué va a pasar si yo me porto mal y va a caer ese rayo del cielo y me va a calcinar y me va a desaparecer del planeta Tierra. No, el temor del Señor tiene que ver con un temor reverente, obviamente, de que estamos frente al Dios todopoderoso, al Dios que no fue creado, al Dios increíble que tiene en sus manos el poder de cualquier cosa, que es como ese león que hablaba Amanda, que es impredecible, que es amenazante, pero ese temor también tiene que ver con ese amor y ese amor inagotable que Dios tiene para nosotros y que nosotros también lo expresamos a Él y con el que nosotros nos rendimos nuestra vida delante de Él. Ese temor de decir, Señor, mira, yo creo que tú tienes cosas espectaculares para mí y yo no quiero perder eso. Ese temor y ese deseo de mantenerte en ese camino. Ese principio, ese punto de partida, entonces te va a dar el principio de la sabiduría. Va a empezar a desatar la sabiduría. Mira que la sabiduría es más que conocimiento o inteligencia. Esta es una definición que está en el diccionario bíblico de teológico Beacon y dice, es la capacidad de la mente para entender y la del corazón para regocijarse con el significado interno, la coherencia, la hermosura y los principios permanentes sobre los cuales se establece la existencia. La sabiduría es la habilidad dada por Dios para tratar inteligentemente con las experiencias variadas de la vida que resultan en bendición para todos los involucrados. Qué lindo esto. Yo no sé si tú lo entiendes, pero es la capacidad para entender con alegría. Y acuérdate, si quieres devolverte a todo este principio de la alegría, del gozo que estuvimos hablando, es un gozo interno, ese principio de entender y de temer al Señor y de entregar mi control, que te invito a que escuches mi enseñanza del domingo porque creo que nos invita a entender
cómo entregarnos frente a ese Dios desconocido y a ese temor de tener esa capacidad de no construir con mis manos, sino construir en el Espíritu y de tener esa comunión directa con el Espíritu. La hermosura de todo esto entonces va a tener una habilidad de tener una sabiduría, una capacidad de entender cómo todo mi contexto y todo mi entorno está siendo de bendición y de edificación para mí. Acuérdate lo que dice la palabra. Todas las cosas funcionan para bien para aquellos que creen y que aman al Señor. Si tú amas al Señor, entonces ves esa expresión de esa sabiduría, ese regalo que Él tiene para entregarte a ti y para entregarme a mí. Entonces, Proverbios nos sintetiza este punto aquí clave, donde dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del santo es inteligencia. Dos cosas claves. El temor del Señor es el punto de partida donde tú vas a arrancar y vas a empezar a caminar y vas a empezar a recibir esa palabra en el original que es el Sofía. Y ese Sofía tiene que ver con, ya te voy a decir aquí, es con sabiduría como una virtud, como una capacidad intensa de comprender. Básicamente es el arte, la sabiduría. Mira lo que dice esta definición de esa palabra Sofía: el arte de tener éxito, de formar el plan correcto para obtener los resultados esperados. Revelación, no, Dios mío. Qué cosas tan lindas. Esto sí que es importante para nosotros, para que lo podamos comprender, tú y yo, la sabiduría, el principio de ese temor de Dios que va a desatar una corriente interminable de bendiciones y que nos va a ayudar a mantener en las proporciones correctas todo en nuestra vida, porque el temor de Dios nos va a ayudar a mantenernos, a crear esos límites que Dios ha hecho, y estoy citando a Amanda, en todos esos límites donde el Señor nos llama no a estar controlando nosotros nuestros propios límites, tratando de ser sabios en nuestra propia manera, sino permitiendo que nosotros en el centro de la voluntad de Dios, Dios pueda moverse en nuestros límites y en el centro de todo lo que hacemos. Entonces, para dejarte esto sembrado en tu corazón, el punto de partida para nosotros es el temor de Dios. Y a partir de ese temor de Dios hay una sabiduría espectacular que Dios quiere desatar sobre ti para entender y para tener gozo en el proceso que Dios está haciendo en ti y ser coherente y tener esa capacidad de ser exitoso en lo que Dios pone en tus manos para esta temporada. Te bendigo y comienza desde el principio para que el principio de la sabiduría lo puedas ver aplicado en todas tus cosas y para que puedas ser una persona sabia, pero no como el mundo cree que eres sabio, sino como el Espíritu de Dios dice que tú eres sabio para entender todas estas cosas. Te bendigo, nos vemos mañana. Saliendo de la casa de mi padre,